Bueno, pues yo les voy a hablar sobre qué es una máquina de cifrado. Una máquina de cifrado es un dispositivo utilizado para la codificación y la decodificación de palabras y mensajes individuales. La evolución de máquinas de cifrado ha sido fuertemente influenciada por las instalaciones aparentemente inevitables. El código de arrendamiento históricamente utilizado por las similares y los gobiernos de todo el mundo. Máquinas de cifrado han evolucionado desde la construcción rueda de madera en simple vista a las computadoras de altas tecnologías equipadas con software de cifrado del router. En el caso más antiguo, el documento de utilización del sistema de cifrado detalla de Julio César que se utilizó un sistema de cifrado como un medio de comunicación con sus generales en el campo de batalla. Su sistema de cifrado utiliza un cambio de caracteres alfabéticos que mantuvo constante durante todo el mensaje, conocido como un sistema de cifrado monoalfabético. El algoritmo de cifrado de César más tarde sería de inspiración para una máquina de cifrado, que sería la primera para cifrar mensajes mecánicamente. De igual manera, León Battista Alberti, conocido como el padre de la criptografía occidental, desarrolló la primera máquina de cifrado mecánico, inspirado por la técnica de cifrado de César, máquina que Alberti fue el primer en utilizar el cifrado polialfabético. El desarrollo en 1467. Alberti de cifrado utilizó más de un alfabeto y también entre alfabetos durante el cifrado del mensaje con la ayuda de discos de un cifrado mental. De igual manera, León Battista de Alberti, conocido como el padre de la criptografía occidental, desarrolló a la primera máquina de cifrado mecánico inspirado por las técnicas de cifrado de César, máquina que Alberti fue el primero a utilizar un cifrado polialfabética. Desarrollado en 1467, Alberti de cifrado utilizó más de un alfabeto y cambió entre alfabetos durante el cifrado el mensaje con ayuda de un disco de cifrado mental. De igual manera, la cita de Vigeneri surgió en 1533, como se descubrió una obra de Giovan Battista Bellazo, o de igual manera llamado a la cifra. El método de cifrado utilizó una serie de sistemas de cifrado César que se basaba en una sola palabra de clave, en esencia de un método de sustitución polialfabética. Debido a una distribución errónea de crédito durante el siglo XIX, el método de descifrado se acreditó a Blaise de Vigeneri y ha sido conocido como la cifra de Vigeneri. Desde entonces, el Jefferson cifrado rueda, inventado por Thomas Jefferson, fue desarrollado en 1795 y empleó una pila de 26 ruedas de madera montadas sobre un eje. Cada rueda era distinto del alfabeto. Después arbitrariamente logró su circunferencia. La clave de una rueda de Jefferson demostró una fuerza industrialmente de un mensaje pequeño, cortos, y fue utilizado por los militares de los Estados Unidos hasta 1942. A partir de ahora vamos a ver algunos sistemas, unas máquinas más bien de codificación cifrada. Y la primera que vamos a ver es la Citala o Escitala, lo mismo, que aquí nos dice que los espartanos lo usaban la escritura Citala para que los mensajes solo se podían leer cuando este se enrollaba mediante un bastón que fuera el mismo largo y grosor y que poseyera su destinatario. Ese fue uno de las primeras máquinas, podría decirlo, de codificación en cifrado, eso desde hace muchísimo tiempo atrás.
Vamos a ver ahora el cuadro 5x5. Se llama Polibio. Fue un historiador griego que inventó un cuadro 5x5 que intercambiaban diferentes signos entre sí. Aquí podemos ver la tabla y dependiendo ¿cómo se llama? De la letra, vamos a ubicarla en base al plano coordenado de las letras que tenemos en la parte superior y en la parte de la izquierda, A, B, C, D, E. Así vamos a ir formando nuestras letras y nuestras palabras, perdón, y así pues se va a codificar de esa manera. Ese es el cuadro 5x5, normalmente se le conoce como Polibio, que fue su creador. El cifrado de César. Llamado así por Julio César, el cifrado consistía en mover el carácter que se quisiera representar en tres posiciones dentro del alfabeto a usar. Aquí tenemos la tabla que dice que la original es A, B, C, D, F, G, etcétera. Y el cifrado en vez de sería A, empieza con D, E, F, G, H, I, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente se movieron tres espacios, tres posiciones como nos indica en el texto. Y así sucesivamente para las demás de letras. Ese es el cifrado de César. Ahora tenemos una que se llama sustituir letras por símbolos. Carlomagno sustituía las letras por símbolos raros de tal manera que su escritura secreta los escribían de forma cifrada. Básicamente la A le ponías un símbolo, B otro símbolo, C otro símbolo y así sucesivamente. Y nomás escribías la palabra, pero en ese símbolo. Es como si creáramos un alfabeto distinto. Aquí podemos ver una imagen donde pues se representa mucho mejor. ¿Cómo se llama? Esta manera de cómo encriptar las palabras es muy común, era muy común, perdón, en los antiguos, ya que pues era mucho más fácil cifrarla y no teníamos que tener tanto inconveniente. Solamente necesitábamos que el receptor tenga los mismos símbolos que con los que nosotros encriptamos. Liber Siforum. Ah, escrita por Sico Simonetta, quien fue un secretario de la Cancillería de los duques Sofars en la ciudad de Milán, en donde se estudiaron una variedad de sistemas que reemplazaban las letras y diversas representaciones en las que incluían símbolos convencionales. Básicamente era su abecedario, por así decirlo, con símbolos para poder encriptarlo. Sistema de polialfabético. Alberti escribió una obra llamada De Compendis Cifris e inventó el sistema polialfabético, el cual consistía en un cifrado que utilizaba varios alfabetos donde se saltaba uno que otro tres caracteres o cuatro palabras. Básicamente es como que la mezcla de muchos alfabetos mezclados, como que es una mezcla de la mezcla. Vamos ahora con la máquina criptográfica Enigma. En sí, esta es la más famosa porque fue creada por Holland Alexander Rock y alemán Arthur Schur. Juntos crearon en la ciudad de Berlín la compañía llamada Schiffermesse. No sé si la pronuncié bien. Aquí nos indica dónde se realizó la producción comercial de la máquina. La primera venta comercial se dio en el año 1923. Un poquito más de 100 años, básicamente. Esta fue una de las primeras máquinas de criptografía modernas, podríamos decirla, ya que ya incluye algo de informática y computación. Fue una de las máquinas más importantes y famosas que se hayan creado, pero no solamente fue esa, hubieron ¿cómo se llama? Más prototipos mejores que la Enigma. Ahorita las vamos a ver a continuación. La máquina red. El uso por el Ministerio de Asuntos Exteriores japoneses antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Esta máquina utilizaba solo un rotor en comparación con los 3 o 4 de la Enigma que vimos anteriormente y cifraba aparte las vocales y consonantes. Básicamente es como la máquina de cifrado Enigma, pero es un poquito como que más fácil de descifrar, ya que solamente contaba con un rotor en contraposición de los 3 o 4 que llevaba
la Enigma. Vamos con la máquina criptográfica Pulper. La siguiente generación de máquina de cifrado japonesa solo se colocó en puestos muy importantes. La seguridad de esta máquina era mucho mayor a la red porque utilizaba un relé paso a paso en vez de un rotor. Aquí podemos ver en la imagen el relé, el grandote que estamos viendo en medio, en vez del rotor. Era como que una versión mucho más avanzada que la red, o sea, la máquina criptográfica anteriormente vista. Typex. Se utilizó por las fuerzas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. La diferencia que existe entre Typex y Enigma era el número de rotores utilizados que se utilizaban en el cifrado. Aquí podemos ver que en la parte de abajo se utilizaban básicamente 6 y el de Enigma se utilizaban 3 o 4. Básicamente Typex se cifraba mucho mejor todos los mensajes que se enviaban. Typex es una versión mejorada de la Enigma que vimos anteriormente. Vamos con la última, que es Sigaba. Producida por Estados Unidos, era una versión norteamericana de la Enigma, pero esta usaba hasta 15 rotores, lo que hacía mucho más segura. Esa es una máquina más pequeña y más segura, ya que, como lo habíamos mencionado anteriormente, utiliza 15 rotores. Una máquina verdaderamente de cifrado. Pero claro está, no se compara con los cifrados que se utilizan ahora, ya que naturalmente ahora es mucha más tecnología, es más avanzado. Así que a pesar de que la Cigaba era una de las máquinas criptográficas más seguras en ese entonces, pues ahora ya no sería tan segura como antes. Aquí estamos viendo una línea del tiempo de las máquinas criptográficas que hemos visto anteriormente y sus respectivos años, por si quieren saber cuál fue primero, cuál fue segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Claro está, la primera fue es Cicala, ya que básicamente fue la primera de todos. Fue la más sencilla y en ese tiempo la única que existía. En mi conclusión, podemos decir que las máquinas criptográficas anteriormente se utilizaban mucho, pero se utilizaban más en la guerra mundial, ya que, pues, como sabemos, las guerras mundiales fueron eventos muy importantes y entre países y países, entre sus mismos países, perdón, se intentaban comunicar con sus aliados, pero ¿qué es lo que pasaba? Que habían otros países enemigos de dichos y pues capturaban esos mensajes y lo descifraban. Ahora con estas máquinas criptográficas pudieron encriptar esos mensajes y así el enemigo no podía descifrar dichos mensajes porque solamente era algo ultra secreto para ellos. Nuevamente, pues ahora se utiliza solamente para la seguridad como seguridad informática en las redes, ya que por el momento no estamos en guerra. Así que pues fueron muy importantes las máquinas criptográficas, pero claro está, ya son obsoletas porque ahora un simple router puede cifrar unas redes, algo increíble y nos tardaremos cientos de millones de años para descifrar una sola. Pues en mi conclusión, pues hay distintos métodos de codificación en la antigüedad y las diferencias que hay entre métodos de la hora y de antes, como codificación de transferencia o un mensaje a través de una regla o normas, un código de lenguaje predeterminado como los cifrados. De igual manera, es un método de codificación polialfabético inventado por Hannes de Wiener durante el Renacimiento. Para codificar una palabra o un mensaje se toma la primera letra y se emplea usando un código de César como el desplazamiento de una. En realidad, la primera letra no cambia.
Y esto ha sido todo por nuestra parte. Estas son nuestras referencias web por si gustan corroborar la información. Pues muchas gracias a todos por habernos prestado atención.